Teníamos el audio acá. Agradecemos su participación. Sabemos que está haciendo un esfuerzo porque inclusive vemos que está trasladándose en un vehículo, movilizándose de un lugar a otro. Junto a Tangi Zambrano y a Roberto Reyes le damos la más cordial de las bienvenidas. Buenos días, muchas gracias por la entrevista y un saludo para todo el pueblo ecuatoriano. Sí, efectivamente, estoy saliendo a otras entrevistas. Ustedes podrán imaginarse que tenemos una agenda bastante apretada, ¿no? Pero aquí estamos para poder compartir con ustedes este diálogo tan importante. Bueno, gracias por esta apertura. Iniciamos con esta entrevista. Don Armijos, ¿cuáles son los principales pilares de su propuesta presidencial para Ecuador? Bueno, los mismos que planteé en las elecciones pasadas, que estaban establecidos dentro de mi plan de gobierno, que es trabajar en beneficio de todo el pueblo ecuatoriano y desarrollar el país desde el sector rural, desde el agro, darle recursos económicos a los pequeños, medianos y grandes empresas agricultoras para darle valor agregado a nuestros productos y poder exportar, generar fuentes de trabajo, coordinar con los gobiernos autónomos descentralizados, entregándole sus asignaciones de manera puntual para que se puedan ejecutar las obras en cada una de las parroquias, los cantones, y también a través de los consejos provinciales que se trabaje en las vías del sector rural e impulsar una consulta popular o una reforma constitucional, que los prefectos deben ser elegidos únicamente por el sector rural para que todos esos recursos vayan al agro, vayan a las vías, a sistemas de riego, maquinarias agrícolas y se pueda potenciar la agroindustria y generar riqueza. De igual manera, también estábamos planteando utilizar los recursos naturales que tenemos en el país. El Ecuador es un país inmensamente rico. Tenemos la segunda minas más grandes en el mundo en oro, la tercera en cobre, la cuarta en plata. Tenemos petróleo. Con todos esos recursos manejados de manera responsable a favor del pueblo ecuatoriano y con todas las ganancias que se puedan tener, esos recursos deben ser invertidos en el agro, en educación, en salud, en vialidad, en seguridad y de igual manera también en una repotenciación de las vías de todo el Ecuador y especialmente invertir hacia el sector rural. Esas son las propuestas que llevamos y trabajar de manera coordinada con todos los otros niveles de gobierno, con un equipo de profesionales expertos en cada rama y poder darle al país un gobierno que tenga conocimiento y la experiencia necesaria en administración pública, en desarrollo para poder llevar adelante el pueblo ecuatoriano. Ecuador enfrenta varios desafíos como el tema de la inseguridad actualmente y la crisis económica. Dentro de todo lo que usted menciona, ¿cuál sería su estrategia para abordar estos problemas? Mire, lo que ha hecho el presidente Daniel Noboa en seguridad es lo que tendría que hacer cualquiera de los candidatos que fuéramos llegados a la presidencia de la República. Poner mano dura, apoyar a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional para que pueda cumplir con su rol, que sin necesidad de reforma constitucional o legal lo podían haber hecho, y está a la vista de todo el pueblo ecuatoriano que eso simplemente era una decisión política de los gobernantes que no lo habían hecho. Pero yo iría más allá, no solamente con la represión de parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, yo llevaría mi gabinete a cada una de las provincias más conflictivas para que la gente sienta la presencia de un gobierno, la presencia del Estado, entregando los recursos necesarios para obras y proyectos, convocar a las autoridades locales, a las organizaciones sociales, empezar a trabajar en proyectos, programas, en créditos e invertir también en educación, en vivienda, que la gente se sienta respaldada y a más allá de darle la seguridad relativa, como estamos viendo ahora, también empezar a ejecutar obras y que la gente empiece a sentir la presencia de un Estado que se va iniciando la generación de empleo y empieza a dinamizarse la economía hacia adelante. Eso yo haría como parte de mi plan de gobierno, estar con mi gabinete en territorio. Otra cosa que sí critico de este gobierno es el alza del IVA, un innecesario subir el IVA del 12 al 15%. Eso no es viable en estos momentos cuando el pueblo está sufriendo una crisis económica por el tema de la inseguridad, por todo lo que venimos saliendo recién de una pandemia, por los grandes inundaciones que tiene especialmente la costa. Subir el IVA, eso es meterle la mano al bolsillo del pueblo ecuatoriano. Lo que se tenía que hacer era cobrar los impuestos a los grupos de poder, los grandes empresarios. Yo tengo amigos empresarios muy grandes que dicen: Bolívar, nosotros no necesitamos que nos regalen
impuestos, que nos perdonen el IVA. Lo que necesitamos son reglas claras, estabilidad política, estabilidad jurídica y seguridad para poder seguir invirtiendo. No había que regalarle más de 1.200 millones de dólares a los grupos de poder. Y si ustedes se ponen a analizar el hueco fiscal que existe, casi 6.000 a 8.000 millones de dólares, es justamente estas condonaciones de deudas que se le ha hecho a los grupos de poder desde el gobierno del presidente Lenín Moreno, que fueron casi más de 4.800 millones que condonaron. El gobierno de Guillermo Lasso y ahora el gobierno del presidente Noboa han condonado y no han cobrado a los grupos de poder casi 10.000 millones de dólares, que con esos recursos se fueran financiado el presupuesto general del Estado y no habría la necesidad de meterle un paquetazo, meterle un impuesto innecesario en estos momentos a todo el pueblo ecuatoriano que no tiene trabajo, que no tiene oportunidad. En el contexto de su apoyo anterior al expresidente Rafael Correa, ¿cómo define su posición política actual en el tema del correísmo? Bueno, como ustedes bien saben, yo fui precandidato a la presidencia con Movimiento UNES, fui el fundador de esta organización UNES, Unión por la Esperanza. Se me negó la posibilidad de ser candidato, como se le ha negado a muchos líderes que han militado en este movimiento, y yo he participado ahora en otro movimiento y seguiré mi camino con líderes sociales, con organizaciones y con todos aquellos que queremos mejores días y que no tenemos que ser simplemente las personas que cargamos la bandera, las que hacemos campaña y que no se nos da la oportunidad. Bolívar Armijos tiene un norte claro y con muchos líderes y con aliados estratégicos vamos a seguir nuestro camino como ya lo hemos hecho y la decisión que tomamos hace 3, 4 años atrás. Nosotros seguiremos un camino diferente. Perfecto, don Bolívar. En realidad, ¿hay algunas puntualizaciones? Por ejemplo, usted fue presidente de esto de las parroquias, no juntas parroquiales rurales a nivel nacional y conoce, tengo entendido, las necesidades que este sector requiere. Entonces, su plan, su propuesta va a fortalecerse, tal como se lo hizo en la primera ocasión que participó, en el tema de la ruralidad, porque cree que es su fuerte. Se frizó. Bueno, parece que se nos frizó allí la comunicación. Vamos a tratar de retomar una vez que tengamos mejor el internet, porque recordamos que el señor Bolívar Armijos en estos instantes se encuentra movilizándose de un lugar a otro y por eso el internet pues nos hace esta pasada donde no tenemos pues, o por momentos disminuye la calidad. Sí. Se perdió la señal, por favor. Sí. Correcto, bueno, don Bolívar. Vamos a repetirle la pregunta porque le indicaba de que usted tiene experiencia en esto de la ruralidad, la territorialidad, porque fue presidente de las juntas parroquiales a nivel nacional. El agro, la parte rural, será su fortaleza. ¿Usted lo ve como un buen punto de propuestas para la siguiente participación a la presidencia de la República? Efectivamente, como conocedor de la realidad del territorio ecuatoriano, de la ruralidad, y todos los políticos siempre en sus propuestas dicen el agro es el futuro, el sector rural es el futuro, pero solo lo dicen en discurso, y es verdad. Mire las grandes plantaciones de banano, cuántos millones de dólares se exportan y se ingresan al país por la exportación de banano, de flor, las plantaciones de palma africano, todos los alimentos salen del agro, salen del sector rural. Hay que darle valor agregado para exportar, tenemos camaroneras, tenemos pesca. Entonces, el futuro del Ecuador está en el agro, simplemente necesita un gobierno que inyecte recursos, que subsidie el agro. Por eso planteaba la reforma que los prefectos deben ser elegidos únicamente por el sector rural y todos los recursos de las prefecturas deben ir al campo porque los prefectos no son autoridades de las ciudades. Las autoridades de las ciudades son los alcaldes. Y las personas de la parte urbana eligen a una autoridad que no le gobierna, que es el prefecto. Por eso toman esos recursos, invierten en las ciudades y abandonan el campo. El futuro del Ecuador está en el campo, está en la minería responsable, está en la extracción de petróleo responsable y con todos los excedentes y los recursos de las grandes utilidades que existen de petróleo y de oro y de cobre deben ir a fortalecer el campo y también a la educación. Hay que darle mejores vías al sector rural y van a ver cómo la gente que vive en los barrios urbanos marginales en condiciones de pobreza va a regresar al campo a vivir con dignidad,
a tener trabajo y la gente va a tener mejores días. Perfecto, en eso estamos de acuerdo, en que tarde o temprano las personas, y inclusive ahora con el tema de las vías y otros beneficios, anhelamos regresar al campo porque vemos lo bonito, lo encantador. En la propuesta que usted hace de que a los prefectos se los elija solamente quienes viven en el campo, ¿no podría ser contraproducente? ¿Por qué? ¿Por qué le digo? Porque la mayoría de los agricultores o los grandes agricultores, entre comillas, son gente pudiente que tiene recursos y viven en la ciudad. Ahora, los votantes podrían ser del campo, pero ¿quiénes van a participar? Los candidatos, la mayoría, son los que viven en la parte urbana. Allí como que hay un choque de ideas y la interrogante es, ¿usted esta propuesta la hace en base a qué? ¿Cómo hizo un análisis para que se enfoque de mejor manera al momento de ir a las urnas y el aprovechamiento de esos recursos con las competencias que tienen los gobiernos provinciales? Mire, como ustedes bien conocen, yo soy un experto en desarrollo y en gobiernos autónomos descentralizados y conozco claramente la Constitución y el COTAD. Las prefecturas no tienen competencia en las ciudades. Una de sus competencias es atender las vías que no incluyan zonas urbanas, sistemas de riego, maquinarias agrícolas, atender el agro. Esas son competencias de las prefecturas, no tienen ninguna facultad en la ciudad. E incluso cuando los prefectos quieren hacer alguna obra, arreglar calles, hacer obras que no les competen en las ciudades, tienen que pedir permiso a los alcaldes y firmar acuerdos, porque justamente las prefecturas para atender el desarrollo agroproductivo, que toda la vialidad dice claramente que no incluyan se volvió a fallar el internet. Sí, bueno, justamente. mantenemos una entrevista con Bolívar Armijos, precandidato presidencial aquí en Radiovisión Manavisa y 50M. Estamos hablando sobre su experiencia. Curso de las prefecturas. Sí, ahí nuevamente don Bolívar la Armijos. Conagopare. Justamente la comunicación. Se nos fue el internet nuevamente. Entonces les decía que como ustedes conocen, tengo una experiencia y soy experto en desarrollo y en gobiernos autónomos descentralizados. Conozco claramente las competencias de las prefecturas, de las alcaldías y de los gobiernos parroquiales. Los prefectos no pueden hacer obras en las ciudades, incluso cuando lo han hecho tienen que pedir permiso a los alcaldes y firmar acuerdos, convenios, porque no tienen competencia. Pero ¿qué hacen los prefectos? Como las ciudades está la mayor concentración de votos, entonces hacen convenio con los alcaldes y le dicen, alcalde, permíteme asfaltarte todas las calles, y traen los recursos de las prefecturas que son de la ruralidad a hacer obras en las ciudades para captar el voto urbano. Si solamente son elegidos por la ruralidad, se verían en la obligación los prefectos de conquistar el voto del agro, del sector rural, con las obras que requiere la ruralidad para las vías. Imagínense si tuviéramos las vías asfaltadas, cómo se fomentaría el turismo comunitario, cómo los agricultores podrían sacar sus productos mucho más fáciles, más frescos, y abarataríamos la canasta básica de todos los ecuatorianos, cómo los estudiantes podrían salir a las escuelas, a los colegios, a las universidades con mayor facilidad. Imagínense si los prefectos invertirían recursos en maquinarias agrícolas, en tecnificación del agro, mejoramiento genético de semillas, insumos, cómo se apoyaría al sector rural, y también que se puedan poner industrias para procesar, darle valor agregado a nuestros productos, exportar con las comunidades rurales, y se generaría millones de fuentes de trabajo. La gente que vive en la parte urbana iría a vivir en el campo, porque en el campo se vive bien, se vive bonito, pero cuando hay las condiciones. Viven las personas que salieron del campo en los barrios urbanos marginales en condiciones de pobreza. Por eso he dicho y me mantengo que el futuro del Ecuador está en el campo. Del campo se saca todo, se saca el oro, se saca el cobre, la plata, el petróleo, los alimentos, pero al campo no se le devuelve nada, se lo exprime. Es por eso que el futuro del Ecuador está en el campo, pero con un hombre que tenga el conocimiento claro y pueda coordinar con los otros niveles de gobierno, con las alcaldías, prefecturas y gobiernos parroquiales.
Perfecto, en realidad son situaciones que hay que irlas analizando porque prácticamente el tema de las elecciones estamos a la vuelta de la esquina, ¿no? Ya hoy tengo entendido que se convocará o se anunciará el proceso eleccionario para el próximo año y los precandidatos, como en su caso, pues ya empiezan a recorrer el país. El licenciado Roberto Reyes también tiene algunas inquietudes para usted, don Armijos. Gracias, don Rodi. Señor Bolívar Armijos, usted ya tuvo una participación como candidato a la presidencia de la República, su votación fue bastante baja. ¿Qué le animó para volver a participar en una nueva contienda electoral? Escuché un medio de comunicación que decía, ¿por qué un candidato como Bolívar Armijos, que no tiene ninguna posibilidad, nuevamente se lanza? Y yo les digo, ¿cuántas veces usted ha escuchado esa misma frase en otras personas, en otros ejemplos que le dicen, tú no puedes, no se puede, no lo hagas, no estás capacitado? Y he visto grandes hombres de la historia, grandes presidentes que lo han intentado una y otra vez en 3, en 4, en 5 ocasiones y lo han logrado y se han convertido en los mejores presidentes de la historia. Primero, yo tengo fe en Dios y creo en mí, creo en mis capacidades, conozco lo que he hecho y no se olviden que vengo de una comunidad rural de 800 habitantes y fui el líder, ideólogo y fundador de los gobiernos parroquiales rurales del Ecuador, que me decían que no se podía lograr y es el único modelo en América Latina. Me decían que no podía ser presidente nacional porque venía de San Lorenzo, de una comunidad rural, y me convertí en el líder histórico y presidente de las juntas parroquiales del Ecuador, dejando ley, reglamento, competencias, presupuesto y miles de obras ejecutadas a nivel nacional con esos líderes sencillos, con esos presidentes y vocales de las parroquias rurales. Entonces, por eso me animo nuevamente a participar, porque tengo la capacidad, la preparación, la experiencia en desarrollo, la experiencia de más de 20 años en administración pública. Lamentablemente, en las elecciones pasadas la gente no ha escuchado a Bolívar Armijos porque no me conocían. Pero si hubiera un debate que lo pueden propiciar ustedes, los medios de comunicación, un debate real donde hagamos preguntas, repreguntas, que se conozca la trayectoria de cada uno de los candidatos, qué ha hecho cada candidato, qué experiencia tiene, qué proyectos ha ejecutado, qué obras ha hecho por la gente, se darán cuenta que entre todos ellos el mejor perfil es el de Bolívar Armijos por todo lo que ha logrado desde cero, desde siendo un niño agricultor, un niño lustrabotas, a lo que se ha convertido. Incluso el desafío ya de ser candidato a la presidencia de la República, eso demuestra que tengo una gran capacidad, un liderazgo y tengo sueños que siempre voy a luchar por eso. Yo soy un hombre implacable. Así me digan que no se puede lograr, yo tengo fe y la convicción que sí se puede. Y ese es el mensaje para ustedes, para el pueblo ecuatoriano, para los jóvenes, de que no importa de dónde vengas, así venga de una familia humilde, de un sector rural, de donde sea, si te preparas y luchas por los sueños, lo puedes lograr. No importa que no sea ahora, que no sea mañana, pero algún día Bolívar Armijos será presidente de la República para demostrarle al país que los hijos de los campesinos, los hijos de la gente sencilla, estamos preparados y podemos demostrar. Mire, al presidente Noboa le decían que tampoco tenía posibilidades, tenía 4%, y mire, de la noche a la mañana llegó a ser presidente de la República. A Rafael Correa le decían tiene 3% y no va a llegar a la presidencia, y fue presidente de la República. A Abdalá Bucaram le decía loquito, no va a llegar, está en último lugar en las encuestas, y fue presidente de la República. Bolívar Armijos también lo será y seré un caso excepcional porque me convertiré en el mejor presidente de la historia, porque yo sí sé lo que hay que hacer y más allá de eso, tengo la experiencia y conozco la realidad del territorio ecuatoriano, sé cómo vive la gente y vengo de ese sector y conozco su sufrimiento. Entonces por eso seguiré luchando, porque tengo fe en mí y tengo fe en mis capacidades. Hablando de experiencia, señor Armijos, ¿qué experiencia le dejó justamente su primera participación como candidato, de los errores aprender para no volverlos a cometer, de buscar nuevas alternativas, de buscar justamente llegar con un poco de mayor fuerza al electorado? Mire, primero, un error de mi parte fue no haber aceptado los recursos del Consejo Electoral, debía haberlos utilizado en la campaña. Pero adicionalmente a ello, nadie estaba preparado por una campaña anticipada, por eso no pudimos escoger con anticipación los candidatos a la asamblea en cada provincia, que nos den la fuerza, eso estamos haciendo ahora. Fue una campaña anticipada, nos agarró descuidados a todos, y obviamente iba a ganar
los que tienen mayores recursos económicos, los que tienen el respaldo de los grandes medios de comunicación, los que tienen el respaldo de todos los grupos de poder. Entonces, pero se demostró un tema bastante importante, que a pesar de que tengan la chequera, a pesar de que tengan toda la fuerza, en el debate se definen muchísimo. Y ahí es donde va a haber una gran oportunidad. Y por eso yo les pido a ustedes, en todas las entrevistas que he hecho ahora, en todas estas 2 semanas a los medios de comunicación, que propicien ustedes un debate real, anticipado de todos los precandidatos, para que el pueblo ya se vaya informando la capacidad, los planes, programas y proyectos de cada uno de nosotros y no cometan la equivocación de votar por improvisados. Entonces, ese es mi mensaje para ustedes, que propicien un debate de todos los precandidatos para que luego hayan unas elecciones primarias y la gente pueda votar mayor informado. Ganan las chequeras, los que tienen plata, usted no tiene plata. ¿Cómo afrontar esa chequera a través de una campaña electoral, señor Armijos? Bueno, yo no tengo los millones del presidente Noboa ni de muchos millonarios, pero tampoco soy una persona que estoy desnudo. También tengo mis recursos, soy un empresario, he luchado y obviamente con programas, propuestas claras, yo creo que me puedo ganar el corazón de los ecuatorianos. Mire, después de los memes que me hicieron de repítame la pregunta, más de 45 millones de personas ingresaron a ver quién es Bolívar Armijos, a ver mi historia, a ver mis videos, y me he ganado el cariño y la popularidad, los abrazos de miles de ciudadanos que a cada lugar donde voy me reciben con su afecto. Los jóvenes, más que todo, se identifican con Bolívar Armijos, y vamos a ver los resultados en las encuestas que salgan ahora para que se den cuenta ustedes cómo está posicionado Bolívar Armijos y el cariño y el respaldo que tiene de la gente. ¿Cómo se define Bolívar Armijos? ¿De izquierda, de derecha, de centro, dentro de la política? Mire, yo siempre he sido un hombre de izquierda, pero un hombre de izquierda radical, creo en ecuatorianos, no en la división de los ricos y pobres, de que hay que destruir al empresario y favorecer simplemente al pobre. Todos son ecuatorianos, y el presidente que quiera gobernar este país tiene que pensar como un líder y apoyar a todos los ciudadanos. Ese es mi lema, y lo que yo quiero es la unidad de todos. Ya basta de persecuciones, de odios, de maldad, de irrespeto entre los candidatos. Es el momento de que un líder que quiera unir al pueblo ecuatoriano, este país maravilloso, este país lleno de tantas riquezas, llegue un líder a unificar el pueblo ecuatoriano. Porque si todos estamos unidos, los empresarios, los trabajadores, los emprendedores, los estudiantes, y cada uno con nuestras ideas, podemos llevar adelante al país. En todos los sectores hay gente valiosa. En la derecha hay gente valiosa, hay gente buena, gente preparada, gente capaz. En la izquierda también hay gente valiosa, gente buena, en todos los sectores. Y hay que agarrar los mejores ecuatorianos y conformar un gran gabinete, una gran asamblea, no la asamblea de los cromos repetidos que solamente van a alzar manos y a votar a la conveniencia política y no para la conveniencia del país. Que vayan los mejores hombres y mujeres preparados, con amor por el país, y que puedan dar sus mejores años, sus mejores conocimientos para que el Ecuador prospere. Pero no hay una definición suya, izquierda, centro o derecha. Yo soy de izquierda, ya lo dije. Parece que no escuchó por la señal, pero yo soy un hombre de izquierda, pero no soy de izquierda radical. Yo soy un hombre de diálogo. Perfecto. Una última pregunta de mi parte. ¿Sabe y conoce, porque está acá en nuestro país, participó en el primer proceso electoral, de cómo está el país, la situación financiera, la situación de seguridad y todo lo que enmarca justamente este país? Con todo eso, ¿hay cómo gobernar un país con la presidencia del señor Bolívar Armijos? Justamente, yo soy una persona que conozco el país, conozco la realidad, soy de San Lorenzo, sé cómo vive la gente, conozco sus problemas, y porque estoy capacitado y conozco la realidad es que quiero ser presidente, porque el Ecuador es un país maravilloso. Imagínense que es tan maravilloso el Ecuador, que tiene tantos recursos económicos, que el presidente de la República le condona más de 1.200 millones de grupos a los grupos de poder. El presidente Lenín Moreno le condonó a los grupos de poder como 4.800 millones de dólares. El presidente Guillermo Lazo le condonó como 4.000 millones. Entre todos ellos le condonaron casi 10.000 millones de dólares, que es el hueco fiscal que tenemos ahora. Y a pesar de eso, ahora le suben un impuesto del IVA del 12 al 15% para meterle la mano al pueblo ecuatoriano. Yo sacaría adelante el país sin necesidad de paquetazos, sin necesidad de subir el IVA, simplemente con conocimiento, impulsando la empresa, impulsando el agro, generando créditos, generando oportunidades, generando turismo, generando seguridad, porque sé cómo hacerlo. Así como yo me levanté de la nada,
trabajando con inteligencia y capacidad, así puedo hacerlo también con el pueblo ecuatoriano para que todos tengamos mejores días. Don Bolívar, realmente ya que usted menciona todo el tema de la ex candidatura presidencial, ¿usted cree que lo que sucedió en el debate le afectó al momento de la votación a su favor? Pero por supuesto, mire, ese debate fue, primero, el esquema fue muy malo para todos los candidatos, porque cada uno de los que participamos teníamos propuestas valiosas, que no se pudieron de pronto en el debate expresar, no se pudieron difundir, y la gente esperaba eso. ¿Qué va a hacer un candidato con 15 segundos cuando a mitad de los 15 segundos te interrumpen? O sea, te descontrolan. Y no parece raro que todos los sobres salen Bolívar, Bolívar, Bolívar. ¿Entienden ustedes por qué pasa eso? Porque claro, me conocen, saben que tengo experiencia, saben que tengo trayectoria, que sé hablar, que estoy preparado para poder debatir con cualquiera de los candidatos. Entonces lo que querían era interrumpir a Bolívar Armijos, interrumpir a Luisa, para no dejarle hablar. Es por eso que yo le estoy pidiendo a ustedes que propicien un debate real, como el que pasó en Argentina, como el debate de Colombia, donde los candidatos tenían 3 minutos para exponer cada una de las propuestas en cada uno de los ejes. Se podía hacer preguntas y repreguntas entre candidatos, ahí sí se va a ver quién es quién, pues. Pero que te den 15 segundos para hacer una repregunta y adicionalmente a ello te interrumpan. O sea, por Dios, ustedes son personas inteligentes y todo el Ecuador constató y saben que ese debate estuvo planificado para beneficiar a unos y perjudicar a otros. Bien, don Armijo, en realidad lo que sí he podido ver y escuchar, y debo ser claro en aquello, no lo conozco personalmente, pero de acuerdo a las entrevistas en comparación con la primera candidatura que usted tuvo, ahora ha tenido un desenvolvimiento muchísimo más claro, y tengo entendido que, como usted lo señala, pues su capacitación, su capacidad como empresario, como ciudadano y como dirigente de la ruralidad ecuatoriana, porque así lo fue, le ha dejado una buena cátedra, una buena universidad, y ahora seguramente va a tener quizás pues un apoyo muy diferente a lo que fue su primera experiencia como candidato a la presidencia de la República. Mire, me gustaría que ustedes revisaran todas mis otras entrevistas de todos los años, que ustedes indaguen un poco más lo que yo he logrado, lo que he administrado. He administrado una institución tan grande que es mucho más grande que un ministerio, con Agopare Nacional. Tiene 24 oficinas en las 24 provincias y en las 823 parroquias. Logré recursos económicos cada año adicional al presupuesto que se le entregaba a las juntas parroquiales. Cada año conseguía entre 50 y 100 millones no reembolsables. He conseguido recursos de la cooperación internacional. Y otra cosa importante, el único país que tiene gobiernos autónomos descentralizados con autonomía administrativa, económica y financiera y con recursos económicos es el Ecuador, gracias a la capacidad y al liderazgo de Bolívar Armijos y de todos sus líderes de las parroquias rurales. Por algo me invitan a dar conferencias a varios países del mundo, Estados Unidos, España, Francia, México, Colombia, Perú. He estado en muchos países recorriendo, invitado especial a dar conferencias sobre el modelo de gestión de los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales del Ecuador. Y por eso le digo, insisto en esto, ojalá que ustedes, los medios de comunicación, inviten y propicien un debate real con todos los candidatos, para que se den cuenta quién es quién. Y el Ecuador merece que otra vez se dé un debate, pero real, para que ellos puedan saber quién es Bolívar Armijos y quiénes son cada uno de los candidatos. Bueno, en realidad, de mi parte, una buena impresión, señor Armijos. Esperemos que en su visita a Manabí, en algún momento que esté por acá por Manta, pues los estudios de Radiovisión pues siempre están abiertos para escuchar esas propuestas, porque ese es el objetivo de la democracia, escuchar las diferentes corrientes de los precandidatos, para que sea el ciudadano quien saque su conclusión y al momento de acudir a las urnas lo haga de una manera preparada, capacitada, analizada, sobre todo para que después no se lamenten y decir, pues no, me equivoqué. Eso es lo que se busca, que el Ecuador a partir de ahora tenga ese rumbo, ese horizonte, donde todos salgamos ganando y que después no haya un arrepentimiento de ninguna parte ni de ningún sistema. Le agradecemos de mi parte, nuestros compañeros también pues quieren despedir en la parte final, señor Armijos.
El mejor de los éxitos. Gracias por estar con nosotros en Radiovisión Manaví. Muchas gracias a ustedes por la entrevista y un saludo para el bello Manaví. Yo amo mucho esta provincia. La semana pasada estuve ahí reunido con más de 300 líderes de organizaciones sociales, pescadores, agricultores, comerciantes. Yo tengo un amor profundo por Manaví, así que muchas gracias y les doy mi palabra. Cuando esté allá voy a ir a una entrevista en vivo con ustedes para que puedan preguntar lo que ustedes estimen conveniente y puedan conocer un poco más sobre nuestros planes y el programa que tenemos para el Ecuador. Perfecto, muy amable, gracias y nos estaremos encontrando entonces en un futuro acá en la ciudad de Manta con el señor Bolívar Armijos.